Bienvenidos una vez más a un nuevo video de soluciones teológicas. En esta ocasión estamos iniciando el estudio de la bibliología, la cual es una de las ramas de la teología. En este video vamos a hablar de la etimología y de la definición de la palabra bibliología. Y también vamos a hablar ya del primer tema de esta nueva serie de estudios, el cual es las formas de la palabra de Dios. Así que acompáñame en este nuevo estudio. Para continuar, quiero invitarle a que si no se han suscrito a este canal de Soluciones Teológicas, lo puedan hacer en la parte de abajo de este video. Ahí están las letras rojas que dice suscribirse. Es bien fácil, solamente tienen que tocar esas letras y ya quedarán suscritos. También les da la opción de poder activar las notificaciones para que puedan ser informados cuando subimos un video nuevo. Así que vamos a dar inicio entonces con este estudio de bibliología. Para empezar, como todo estudio, vamos a hablar de la etimología de la palabra bibliología. Y esta palabra bibliología también es una palabra compuesta por dos palabras griegas, así como lo vimos en el caso de la teología, que está compuesta por dos palabras griegas y un sufijo. En el caso de bibliología, también está compuesta por dos palabras griegas y un sufijo. Así que vamos a ver cuáles son. La primera palabra de la cual está compuesta esta palabra bibliología es de biblión. Biblión significa literalmente rollo de papiro, libro o Biblia. Esa es la primera palabra de la cual está compuesta esta palabra bibliología. La segunda es la palabra que ya hemos visto en videos anteriores, que en griego es logos. Logos, como dijimos, puede significar diferentes cosas según pues el contexto de donde se utilice. Puede significar palabra, puede significar estudio, razón o razonamiento. En este caso, como es un estudio, pues lo tomamos la palabra logos como estudio. Y la tercera composición de esta palabra es un sufijo, el sufijo ia, ¿verdad? Que significa cualidad. Todos los estudios, todas las ramas del conocimiento terminan en este sufijo ia. Por ejemplo, tenemos el estudio de la psicología, sociología, antropología, filosofía. Todos terminan en ia porque es el sufijo de cualidad. Entonces, esta palabra bibliología está compuesta por estas dos palabras griegas, biblión y logos. Estudio de el libro significaría literalmente estudio del libro, bibliología. Pero la definición no es estudio del libro, ¿verdad? Porque eso como que no nos dice mucho, sino que para definir bibliología les tengo estas dos definiciones. La primera es o dice de la siguiente forma: es un estudio general del libro, especialmente en el aspecto histórico y el técnico, ¿verdad? Es el estudio general del libro, especialmente en el aspecto histórico y el técnico. Esta definición es la definición que nos da el diccionario de nuestra lengua y es bastante acertada. Tengo que decir que es bastante acertada porque es exactamente lo que nosotros, en el caso de la teología, es lo que vemos en bibliología, ¿verdad? Es el aspecto histórico de la Biblia y el aspecto técnico de la misma. Esta segunda definición sí ya es más teológica. Esta definición la encontramos en autores como Francisco Lacueva y también la podemos encontrar definiciones similares en algunos diccionarios teológicos o diccionarios bíblicos. Y dice de la siguiente forma: es
el estudio de las verdades esenciales concernientes a la Biblia. Es el estudio de las verdades esenciales concernientes a la Biblia. Yo creo que esta es la definición que nosotros vamos a tomar para el estudio de la bibliología, el estudio de las verdades esenciales. Porque en este estudio de bibliología vamos a hablar de aquellas verdades esenciales de la Biblia. Y les adelanto como cuáles. Por ejemplo, vamos a hablar de la inerrancia, de la infalibilidad, vamos a hablar de la claridad de las escrituras, de la suficiencia de la escritura. Un tema muy importante y básico dentro de esta rama de la teología es la canonicidad de la Biblia, cómo se formó el canon, y es lo que vamos a estar estudiando en los próximos videos. Así que esto es bibliología, ¿verdad? El estudio de aquellas verdades esenciales de la Biblia. Es importante no confundir bibliología con bibliografía. Se parecen, pero no es lo mismo. Bibliología está compuesta por biblión, como ya lo vimos, y por logos, que es el estudio del libro. Pero bibliografía está compuesta por biblión, ¿verdad? Que tienen en común con bibliología. Pero la segunda palabra es grafía o grafein o grafos en griego. Y grafos o grafein significa escritura. Entonces, bibliografía es como la escritura del libro, así literalmente, como la escritura del libro. Pero, ¿qué es bibliografía? Nosotros utilizamos una bibliografía cuando queremos presentar un catálogo de los libros utilizados en un estudio. Cuando yo hago un estudio de investigación, al final yo le coloco una bibliografía. ¿Y qué es lo que voy a colocar ahí? Los libros que he consultado para hacer ese estudio. Por eso es biblio, que es de biblión, que significa libros, y grafía, que viene de grafein o grafos, que significa escritura. Entonces literalmente es la escritura del libro, es decir, un escrito de libros. Y eso es lo que encontramos en la bibliografía, ¿verdad? Un escrito de libros, una lista de libros que hemos consultado. De esa palabra grafía también vienen palabras como bolígrafo, también como biografía, ¿verdad? Que viene de bio, que es vida, y grafía, que es escritura. Entonces, biografía es como una escritura que habla acerca de una vida, acerca de la vida, ¿verdad? Por eso cuando vamos a escribir acerca de una persona y escribimos todos los detalles, ¿verdad? Dónde nació, dónde estudió, los logros que ha tenido, entonces a eso se le llama biografía. Entonces, pero en nuestro caso, bibliología está compuesta por biblión y por logos, estudio de libro, y como ya dije, nuestra definición va a ser el estudio de las verdades esenciales de la Biblia. Así que eso es bibliología, esa es la rama de la teología que hemos empezado ya a estudiar. Después de haber hablado de lo que es la etimología y la definición de la palabra bibliología, vamos a empezar entonces con el primer tema ya dentro de lo que es el estudio de esta rama de la teología. Y el primer tema es un tema que no todos los teólogos lo incluyen en sus libros, algunos pocos nada más lo mencionan, pero a mí me parece muy importante este tema porque nos habla de las formas de lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Nosotros los cristianos utilizamos la expresión la palabra de Dios, y a veces las personas tratan de corregirnos cuando, por ejemplo, nos referimos a la Biblia como la palabra de Dios. En mi página de Facebook de Soluciones Teológicas
algunas veces yo me refería a la Biblia como la palabra de Dios, y habían personas que se tomaban el tiempo, y yo se los agradezco en verdad, de escribirme y me decían, no digas la palabra de Dios cuando te refieres a la Biblia, porque no es una palabra hablada, no es un sonido, sino que es algo escrito. Por lo tanto, me decían, la mejor forma de referirse a la Biblia es como Biblia o como las Escrituras, pero no como palabra de Dios. Entonces yo a estas personas les explicaba que en lo que es la gramática, eso es cierto, porque no puedo yo decirle a algo que está escrito que es una palabra, es decir, no es algo fonético o fonológico, sino que es escritura. Y entonces lo más correcto sería llamarle así, escritura, o en este caso Biblia, pero no palabra, porque no es un sonido que estamos escuchando, sino que es algo que estamos leyendo. Pero yo le explicaba que en teología es correcto llamarle a algo escrito la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en teología a veces no se hace caso, digamos, o la teología rompe muchas reglas matemáticas, reglas físicas, reglas ortográficas, reglas gramaticales, para expresar las verdades de Dios. Entonces, en teología, sí es correcto llamarle palabra a algo que está escrito. Y por eso es de que este primer tema del estudio de la bibliología, del que les voy a hablar, es de las formas de la palabra de Dios. Y de ahora en adelante vamos a tener siempre un versículo o varios versículos de la Biblia que van a ser la base de nuestro estudio, la base de todo el estudio o de todo el tema del cual estamos hablando. En este caso, que vamos a hablar de las formas de la palabra de Dios, los versículos base son el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Este salmo va a ser la base de nuestro estudio para hablar de las formas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las formas? Y quiero hablarles acerca de 5 formas. En la Biblia encontramos 5 diferentes formas que se le llama palabra de Dios. Esa expresión, palabra de Dios, la encontramos de 5 formas diferentes en la Escritura. La primera de esas formas de la palabra de Dios la encontramos en forma de decretos. Ese sería la número 1, la forma número 1, decretos. ¿Qué es un decreto? Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo suceda. Una de las formas, o la primera forma que vamos a estudiar de la palabra de Dios, es la palabra de Dios como decreto. Y son aquellas palabras que Dios ha pronunciado para crear algo, para hacer de que algo suceda. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia, sobre todo los ejemplos de la creación. Encontramos en el libro de Génesis que cuando Dios creó el cielo y la tierra, Dios lo creó a través de su palabra. Es decir, Él pronunció la palabra y las cosas llegaron a existir. Por ejemplo, vamos a ver este primer versículo de Génesis capítulo 1, que dice de la siguiente forma. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Ese es un decreto de Dios, y ese decreto de Dios es una palabra
que Dios está pronunciando y que está haciendo que algo suceda. En este caso, que algo exista. Dios, con su palabra poderosa, en forma de decreto, dice que exista la luz, y vemos de que ese decreto de Dios, esa palabra de Dios, se cumple, y dice que la luz llegó a existir. El siguiente versículo es siempre aquí de Génesis capítulo 1, que dice, es el versículo 6. En todo este capítulo vamos a ver una serie de decretos de cómo Dios va creando pues todo lo que existe en materia, todo lo que nosotros conocemos. En el versículo 6 dice, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas, y que la separe, y así sucedió. Aquí tenemos otro decreto de Dios diciendo que exista el firmamento en medio de las aguas y que la separe, cuando Dios ya empieza a ordenar, digamos, lo que había creado, y dice que así sucedió. Siempre al final de cada uno de estos decretos de Dios vamos a encontrar la expresión y así sucedió, o y llegó a existir. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios pronuncia en forma de decreto se cumple sin ninguna duda y sin encontrar ninguna barrera, porque Dios es todopoderoso y lo que Él dice se cumple porque se cumple. Él es el Dios omnipotente y su palabra es tan poderosa que puede hacer que las cosas existan de la nada. Así como cuando creó nuestro planeta, cuando creó todas las cosas que hay en él, Él hizo que existieran de la nada. Por eso en la creación vemos de que es Dios creando de la nada todo aquello que existe por medio de su palabra. Veamos otro versículo que encontramos aquí en Génesis 1. En el versículo 11 dice, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. En este decreto Dios está mandando, ¿verdad? O decretando que haya vegetación sobre la tierra, que produzca hierbas, ¿verdad? Es decir, Dios está creando todo lo que nosotros conocemos como la flora, que incluyen los árboles, las plantas, ¿verdad? Y toda su especie, como dice ahí el versículo. Y tras ese decreto poderoso de Dios, tras esa palabra de Dios en forma de decreto, el reino vegetal o la flora llegó a existir por medio de esa palabra en forma de decreto. Veamos otro versículo de esta forma de la palabra de Dios, y es Génesis 1:24. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y así sucedió. Ahora Dios en el sexto día está decretando que existan los animales, que exista lo que nosotros conocemos precisamente como el reino animal o la fauna, ¿verdad? Dios en el sexto día está creando la fauna y dice que existan los animales según su especie. Y lo importante siempre al final de cada decreto es de que la Biblia nos dice y así sucedió, porque el decreto de Dios, como ya lo dije, es poderoso y hace que las cosas sucedan de la nada. Entonces vemos de que en estos días de la creación, hasta llegar al día sexto que creó Dios los animales, todo lo ha venido creando por medio de su palabra.
por medio de la palabra de Dios. Él pronunciaba esa palabra y esa palabra en forma de decreto hacía que las cosas existieran. Así creó Dios todas las cosas. Creó el sol, la luna, la flora y la fauna. Y hay un detalle bien interesante y muy maravilloso, ¿verdad?, en esta historia de la creación. Y es de que todas las cosas Dios las crea con la palabra, en forma de decreto. Pero cuando llega el día sexto, crea a los animales también con su palabra, en forma de decreto. Pero cuando va a crear al hombre, Dios ya no dice que exista el hombre o que produzca la tierra al hombre y que llegue a existir, sino que Dios, fíjense, desde la creación muestra su amor por la humanidad, que Él, digámoslo así para entenderlo, se toma la molestia de hacer al hombre con sus propias manos. Porque cuando llegamos al momento de crear al hombre, ya no dice que el hombre exista, ¿verdad?, solamente con su palabra en forma de decreto, sino que Él se toma esa delicadeza de agarrar polvo, de formar al hombre, de darle forma. Pero eso nos habla de que Él con sus propias manos hace al hombre. Y eso nos está hablando de un amor, de un cariño. Es decir, para Dios el hombre era tan importante que no solamente lo creó así con una palabra, aunque hubiera sido maravilloso también que con una palabra lo hubiera creado, pero Dios está mostrando su amor por el hombre, la importancia que el hombre tiene para él, que con sus propias manos toma polvo, forma al hombre y cuando ya lo tiene formado, sopla aliento de vida en él y así es como el hombre llega a vivir. Entonces vea cómo Dios desde ahí nos muestra su amor, nos muestra cuánto le importa el hombre, porque para Dios el hombre no es comparable con los animales, no es comparable con los árboles, no es comparable con las plantas o con los planetas o con el planeta Tierra mismo. Para Dios el hombre es lo más importante y todo esto que estaba haciendo Dios era para que el hombre pudiera habitar. Estaba creando un escenario para que el hombre tuviera todas las condiciones que necesitaba para vivir, para existir y para desarrollarse. Entonces vemos en este momento de la creación el gran amor que Dios tiene por la humanidad. Pero todo esto Dios lo creó por medio de la palabra en forma de decreto. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, si nos referimos a los decretos, teológicamente es correcto, porque la Biblia nos enseña que eso es la palabra de Dios, los decretos, las cosas que Dios pronunció e hicieron que algo sucediera. Esa es la primera de las formas de la palabra de Dios. La segunda de las formas de la palabra de Dios es la palabra de Dios de comunicación personal. ¿Qué significa eso? ¿O qué es eso? Es cuando Dios habla directamente con las personas. Desde el principio nosotros vemos que Dios ha establecido una comunicación con el hombre. Siempre ha sido el deseo de Dios de tener comunicación con el hombre. Entonces, cuando Dios hablaba con las personas o habla con las personas, esa comunicación personal de Dios, ¿verdad?, con esta otra persona, esas palabras que Dios está pronunciando es la segunda de las formas de la palabra de Dios. Es decir, las palabras que Dios ha pronunciado directamente a otras personas. Y esto se diferencia de la primera forma porque en la primera forma no es que Dios estaba entablando una conversación, sino que Dios estaba decretando algo y eso sucedía, ¿verdad? O sea, no era una comunicación, no había un emisor y un receptor, sino que Dios estaba decretando algo. Pero en esta segunda forma es cuando Dios establece una comunicación con una persona. Por ejemplo, siempre aquí en Génesis, cuando leemos que Dios se comunicaba con Adán y con Eva,
Dice en Génesis 2, 16 al 17, y dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí vemos cómo Dios está hablando con el hombre que había creado. Dios le está dando una advertencia de que podía comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero lo interesante aquí es que Dios está estableciendo una comunicación con el hombre. Dios está hablando con el hombre, y esas palabras que Dios está pronunciando, que le está diciendo, puedes comer de todos los árboles, menos de este árbol, esas palabras que Dios está pronunciando es la palabra de Dios, es la forma o la segunda forma de la palabra de Dios. Vemos también en este siguiente versículo que Dios habla con la mujer y con el hombre. Dice Génesis 3, 16 al 17. El 16 dice, a la mujer le dijo. Y en el 17, al principio, eso es lo que me interesa resaltar. En el 17 dice, al hombre le dijo. Entonces vemos en estos dos versículos, a la mujer le dijo, al hombre le dijo. Es decir, que Dios tenía comunicación con ellos. Dios estableció una comunicación con ellos. Y esas palabras que Dios pronunciaba en esa comunicación con las personas es la segunda de las formas de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos claro esta forma de la palabra de Dios cuando Dios habla con las personas. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que al momento de ser bautizado, cuando Jesús sale del agua, ¿verdad?, que había sido bautizado, dice el Evangelio que se escuchó lo siguiente. Veamos esta cita. En Mateo 3:17 dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y una voz del cielo decía, esa voz que se escuchaba desde el cielo era la voz de Dios. Era Dios diciendo, era Dios avalando que Jesús era su Hijo amado en quien estaba complacido. Pero esa voz que se está escuchando de Dios, eso es la palabra de Dios. Y allí sí es algo, es un sonido, ¿verdad? Es algo que se está escuchando, que es la palabra de Dios. Entonces, esa es la segunda forma de la palabra de Dios, cuando Dios habla directamente con nosotros. La tercera forma de la palabra de Dios es las palabras de Dios pronunciadas por labios humanos. ¿Y qué significa eso? Es cuando Dios hablaba por medio de personas. Cuando Dios utilizaba personas para darnos un mensaje, ¿verdad? Eso que la persona estaba diciendo en nombre de Dios, o que Dios se lo había dado a esa persona para que lo transmitiera, eso también es la palabra de Dios. Entonces, esta tercera forma nos habla más específicamente de lo que nosotros conocemos como profetas, o en el principio también se le llamaba el vidente, ¿verdad? O los videntes, que eran aquellos que profetizaban, como en el caso de Samuel, que cuando leemos en la Biblia que Saúl lo andaba buscando, ¿verdad?, preguntó por el vidente, porque así se le llamaba al profeta. Pero ya pues, después de eso lo conocemos como profetas. Y esas palabras que los profetas pronunciaban, si bien es cierto, era un hombre el que las estaba pronunciando, eso que estaba pronunciando es la palabra de Dios, porque no era un mensaje de la persona, sino que la persona lo único que estaba haciendo es transmitir un mensaje que Dios le había dado. Entonces, por eso los profetas, ¿verdad?, continuamente en la Biblia están utilizando la expresión
así dice el Señor. Y empiezan su profecía, ¿verdad? Así ha dicho el Señor Todopoderoso de Israel. Y empezaban a transmitir el mensaje que Dios había dado. Pero siempre utilizan esa palabra, así dice el Señor. O a veces pronunciaban su profecía y al final decía, dice el Señor. Entonces ahí podemos ver de que lo que aquella persona estaba diciendo era un mensaje de Dios y debía de recibirse como palabra de Dios, no como palabra del que la estaba pronunciando. Entonces Dios utilizaba estos medios, ¿verdad? A estos profetas para poder hablarnos también y para poder darnos su palabra. Entonces estas palabras pronunciadas por medio de los labios humanos también es palabra de Dios. Veamos algunos versículos bíblicos. En el libro del profeta Jeremías leemos lo siguiente. En Jeremías capítulo 1, versículo 17. Pero el Señor me dijo, dice Jeremías, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y fíjese aquí, he resaltado estas palabras. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. Entonces el Señor está diciéndole a Jeremías que es Él el que iba a hablar por medio de Jeremías. Es decir, Jeremías no tenía que preocuparse de qué es lo que iba a decir, ¿verdad? O armar un discurso, sino que era Dios el que estaba poniendo sus palabras en la boca de Jeremías. Luego más adelante, siempre en este capítulo 1, dice lo siguiente, en el versículo 9. Luego extendió el Señor la mano y, tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. He puesto en tu boca mis palabras. Entonces lo que Jeremías pronunciaba o lo que Jeremías profetizaba era la palabra de Dios. Que si bien es cierto, Jeremías era un ser humano, ¿verdad? Imperfecto como todos nosotros, pero Dios lo estaba utilizando, ¿verdad? Como un medio para traer su palabra. O como algunos dicen, como un vaso, ¿verdad? O como un instrumento por medio del cual Dios estaba dando su palabra. Entonces, las palabras pronunciadas por labios humanos, como lo fueron los profetas y como lo fueron los apóstoles, son la palabra de Dios. Desobedecer esas palabras es desobedecer a Dios mismo. Es como que si nosotros desobedeciéramos las palabras que Dios ha pronunciado de forma directa o de forma personal, al desobedecer las palabras de estos profetas o de estos apóstoles. Por eso los profetas y los apóstoles son los que nos han dado o los que nos han transmitido esa palabra de Dios que encontramos en la Biblia. Encontramos los escritos de los profetas y de los apóstoles. Entonces, esta es la otra forma de la palabra de Dios, ¿verdad? La que Él ha pronunciado por labios humanos. Y al llegar a este punto, quiero mencionarle una de las objeciones que tienen algunas personas en cuanto a esta forma de la palabra de Dios. Y la objeción es que como son palabra o es palabra de Dios pronunciada por labios humanos, entonces ven que esta palabra es imperfecta, porque el ser humano es un ser imperfecto y las palabras humanas son imperfectas. Entonces, si el ser humano está pronunciando estas palabras, entonces estas palabras tienen que ser también imperfectas. Pero aunque son personas, ¿verdad?, los que están pronunciando estas palabras, como es un mensaje que viene de Dios, ¿verdad? No es un mensaje de la persona, sino que es un mensaje que viene de Dios. Entonces estas palabras se convierten en perfectas, aunque las está pronunciando una persona imperfecta. Y la objeción también abarca la forma anterior que vimos de la palabra de Dios,
que es la forma de comunicación de Dios con las personas. Porque dicen que estas palabras que Dios está pronunciando con estas personas, estas palabras que Dios está pronunciando son palabras humanas. Es decir, no son palabras exclusivas de Dios, sino que son palabras de lenguaje humano. Por ejemplo, cuando Dios dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? En quien tengo complacencia. O, como dice otra versión, estoy muy complacido de él. Entonces, esas palabras son palabras del lenguaje humano. Este es mi hijo amado. Son palabras que nosotros utilizamos, en el cual tengo complacencia. Igual, son palabras del lenguaje humano. Pero aquí viene un tema importante, que es el tema de la inspiración, que lo vamos a ver en otro video. Y es que esas palabras, aunque sean palabras humanas, aunque sean palabras de nuestro léxico, palabras que nosotros utilizamos a diario, pero cuando Dios las pronuncia, dejan de ser palabras ordinarias y se convierten en palabra de Dios. Se convierten en algo santo, en algo sagrado, aunque sean las mismas palabras de nuestro vocabulario. Espero que me dé a entender. Es decir, que las palabras que yo ahorita estoy utilizando son palabras que pueden tener error. Como pueden ver, ¿verdad? Me equivoco o tengo muletillas, como decía alguien ahí en los comentarios de uno de los videos anteriores. Pero así es nuestro lenguaje, así somos nosotros, somos imperfectos, ¿verdad? Y estas son las palabras que utilizamos. Pero cuando estas palabras que yo mismo pueda estar utilizando hoy, cuando Dios las pronuncia, ya no son palabras ordinarias como cuando yo las pronuncio, sino que cuando Dios las pronuncia, son palabra de Dios, son palabras sagradas. Por lo tanto, esta objeción no tiene validez, porque si bien es cierto, eran personas los que Dios utilizaba como profetas o como apóstoles, o cuando Dios hablaba con el ser humano, eran palabras humanas las que Dios utilizaba, pero cuando Él las pronuncia, se convierten en palabra de Dios. O sea, es algo lógico también, porque si Dios se hubiera comunicado con un idioma diferente al del ser humano, entonces ¿cómo el ser humano le iba a entender, verdad? Si Dios se hubiera comunicado en otro idioma con Adán cuando estaba en el jardín, pues Adán no lo hubiera entendido. Imagínate cómo le hubiera dado las instrucciones: puedes comer de todos estos árboles, pero de este árbol no puedes comer. Si se lo dice en otro idioma o con otro lenguaje, ¿cómo se iba a dar a entender, verdad? Es como cuando nosotros no sabemos un idioma y nos están hablando y hablando y hablando, y nosotros pues no entendemos absolutamente nada. A lo mucho podemos deducir lo que están diciendo por las señas que están haciendo, ¿verdad? Pero no hay una buena comunicación. Entonces, cuando Dios se comunica con el ser humano, obviamente tiene que utilizar palabras humanas para que el ser humano le pueda entender. Así que la objeción no tiene validez, porque pues Dios tiene que comunicarse en nuestro idioma para que nosotros le entendamos. Y aunque son palabras humanas las que él usa, se convierten en palabra de Dios. Así llegamos a la cuarta de las formas de la palabra de Dios. Y la forma número 4 de la palabra de Dios es las palabras de Dios en forma escrita. Y cuando decimos la palabra de Dios en forma escrita, nos estamos refiriendo a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que nosotros tenemos en forma escrita. Y por eso les decía al principio que llamarle a la Biblia palabra de Dios, aunque es algo escrito, ¿verdad? No es un sonido, no es algo fonético, no es algo fonológico, no es algo que estamos escuchando, ¿verdad? Pero al llamarle palabra de Dios, teológicamente es correcto, porque la Biblia en forma escrita es la palabra de Dios. Dios es el que tuvo esta iniciativa de poner su palabra de forma escrita.
vemos en el libro del Éxodo la primera referencia a poner las palabras que Dios pronunciaba de forma escrita, porque anteriormente lo que se hacía era que existía una tradición oral, ¿verdad? Que el padre iba transmitiéndole las palabras al hijo. En el caso desde Abel, ¿verdad? En el caso de Adán, Abel, y así sucesivamente fueron transmitiéndose lo que Dios hablaba con el ser humano. Entonces Abraham le transmitía las promesas a Isaac, Isaac se las transmitía a Jacob, y Jacob a los hijos, y así iba la tradición en forma oral. Pero cuando llegamos a Moisés, Moisés es el instrumento que Dios utiliza para poner sus palabras en una forma diferente, digamos. Hasta este momento habían existido las palabras de Dios como decreto, que fue cuando Él creó, ¿verdad?, todo lo que existe. Había existido la palabra de Dios de comunicación personal, porque Dios se había comunicado con Adán, luego con Abel, con Caín y así sucesivamente. Había existido también la palabra de Dios pronunciada por labios humanos, porque Dios también había dado un mensaje a las personas y estas personas transmitían ese mensaje. Había existido esas tres formas de la palabra de Dios, pero ahora en Éxodo va a empezar una nueva forma de esa palabra de Dios, y ahora va a ser de forma escrita. Por eso leemos en este versículo del libro de Éxodo 31:18. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Aquí tenemos la historia de cuando Moisés está hablando con Dios en el monte y Dios le da los mandamientos. Entonces Dios no solamente se los da así de forma oral, ¿verdad?, para que Moisés, ¿verdad?, que también era un profeta, ¿verdad?, que Dios podía hablar a través de Moisés como la forma anterior de comunicación por labios humanos. Pero Dios no solamente se lo da como una profecía para que Moisés lo pronunciara, sino que Dios ahora está creando una nueva forma, y es la forma escrita. Y vea cómo es Dios el que inicia esta forma. Es Dios el que pone las primeras palabras escritas de lo que ahora nosotros llamamos Biblia. Entonces es el mismo dedo de Dios el que escribió en estas 2 lajas de piedra lo que conocemos como las 10 palabras, ¿verdad?, o los 10 mandamientos, como más popularmente se le conoce. Entonces es Dios el que escribe, es Dios el que inicia, y esto es bien importante, porque no solo lo inicia en el sentido de que Él empezó a escribirlo, sino que eso es algo de Dios. La palabra en forma escrita es algo de Dios, es un proyecto de Dios, es algo que Dios ha hecho. Por eso es Él el que le da inicio en estas 2 lajas de piedra. Y conocemos la historia, ¿verdad?, que Moisés, cuando descendió del monte, se enoja tanto, ¿verdad?, contra el pueblo, que él rompe las 2 lajas que Dios le había dado, escritas por su dedo, ¿verdad?, por la mano de Dios. Entonces leemos en este otro versículo, ya después que Moisés ha quebrado las 2 lajas de piedra, leemos que Dios le dice en Éxodo 34 versículo 1: el Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Entonces vemos que a pesar de que Moisés había roto las tablas primeras que Dios le había dado, Dios ahora le dice: labra unas
unas tablas de piedra semejantes y voy a volver a escribir lo que te dije. Entonces vemos que es Dios el que está iniciando esta forma escrita. Posteriormente, Moisés, ¿verdad?, escribió lo que Dios le había dicho, ¿verdad?, para conservarlo, no solamente para transmitirlo de forma oral, ¿verdad?, como había sido la tradición, sino que ahora Moisés pone por escrito las palabras. Y por eso es de que leemos en Deuteronomio 31, 9 al 11 lo siguiente: Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó: cada 7 años, en el año de la cancelación de las deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Entonces vemos aquí en Deuteronomio que aparte de las tablas que Dios había escrito, ¿verdad?, con su dedo, ahora Moisés está poniendo la ley en forma escrita y les está entregando este documento, llamémoslo así, que contenía la ley a los sacerdotes, a los levitas, para que lo leyeran y para que de esa forma pudieran recordar esas palabras. Entonces vemos que ahí empieza a formarse ya lo que es la Biblia, ¿verdad? Primeramente con las tablas escritas por Dios, luego con Moisés escribiendo la ley, y posteriormente es Josué el que va a añadir a ese libro que Moisés había escrito. Por eso dice en el libro de Josué lo siguiente: Josué 24, del 25 al 26. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquem, les dio preceptos y normas. Dice el versículo 26, y los registró en el libro de la ley de Dios. Ya existía un libro, ¿verdad?, que era el que había escrito Moisés. Ahora viene Josué y añade a ese libro, es decir, va agregando palabra de Dios al libro que había escrito Moisés. En este caso, ¿verdad?, no cae en aquello de que no hay que agregarle a la palabra de Dios, ¿verdad?, porque en este caso pues estaba formando, ¿verdad? Dios estaba formando lo que hoy conocemos como la Biblia, y es por eso de que era el mismo Dios a través de sus siervos añadiéndole, ¿verdad?, a lo que ya estaba escrito, es decir, agregándole para que fuera tomando forma. Y así fue durante todos esos siglos, ¿verdad? Después de Josué vino la época de los jueces, luego comenzó lo que se le llama el Reino Unido, luego viene el Reino Dividido, y así durante todos esos siglos Dios fue añadiendo a su palabra, ¿verdad? Como el caso de los Salmos de David, o como en el caso de Samuel, Dios fue agregando a su palabra. Y cuando llegamos al profeta Isaías, vemos que Dios también le manda a Isaías poner por escrito las palabras. Por eso leemos en este versículo de Isaías 38, dice: anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. Vea cómo Dios está diciéndonos la importancia de tener su palabra en forma escrita, porque iba a quedar como un testimonio. También a Jeremías le dijo lo siguiente: así dice el Señor, el Dios de Israel, Jeremías 32. Escribe en un libro todas las palabras
que te he dicho. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que ya en el ministerio de Jesús no es de que una persona andaba escribiendo todas las cosas que Jesús hacía, ¿verdad? O todos los milagros, todas las enseñanzas que Jesús daba, sino que los apóstoles solamente andaban escuchando esa enseñanza, solo estaban, digamos, poniendo atención a lo que Jesús les enseñaba. Y esa atención que le ponían a sus enseñanzas es lo que ellos estaban como grabándose en la memoria, así como en la tradición oral, todo lo que Jesús decía. Pero llega un momento cuando Jesús les hace una promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y aquí viene un punto interesante, y le dice: y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, aquí Jesús le está haciendo una promesa de que cuando Él ya se fuera y viniera el Espíritu Santo es el que iba a hacer que ellos recordaran toda esa enseñanza que Jesús les había dado, para que ellos lo pudieran poner por escrito, ¿verdad? Porque, como repito, no es que alguien andaba, ¿verdad?, con algo para escribir con Jesús, y todo lo que Jesús estaba diciendo, pues la persona estaba escribiendo, ¿verdad? Así como cuando hoy se toma una declaración, ¿verdad?, policial o una entrevista. No fue así, sino que los apóstoles solamente escuchaban, y Jesús les dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él hará que recuerden toda esta enseñanza. Entonces hay dos cosas: una, que ponían atención a lo que Jesús estaba enseñando, y la segunda, y más importante, es que el Espíritu Santo es el que les iba a hacer que recordaran todas esas enseñanzas. Y así fue como la pusieron por escrito, porque todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos mucho tiempo después que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Entonces tenemos que los 4 evangelios se escribieron años después, pero los apóstoles recordaban, ¿verdad? O el Espíritu Santo les hizo recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Y en el caso de Lucas, que no fue apóstol de Jesucristo, uno de los 12, pero en el caso de Lucas, él investiga, hace una investigación, ¿verdad? Porque su evangelio y el libro de los Hechos es un trabajo de investigación que Lucas hace. Entonces ahí el Espíritu Santo también guiando a Lucas para recoger, para recolectar, para unir esa enseñanza de Jesús. Entonces vemos que esta forma de la palabra escrita es una forma muy efectiva que tuvo inicio con Dios. También encontramos en todo lo que es las cartas, ¿verdad? Que eso que se estaba escribiendo, como en el caso del apóstol Pablo, cuando le dice a los corintios que si alguien es espiritual, o si alguien se cree espiritual, va a reconocer que lo que está escribiendo son mandamientos del Señor. Y vamos a ver algunos de los beneficios de tener la palabra de Dios en forma escrita, porque al tener la palabra de Dios ahora nosotros, ¿verdad?, a tener la Biblia, existen muchos beneficios que no se podían tener con las formas anteriores. El primero de los beneficios de tener la palabra de Dios en forma escrita es que hay una preservación mucho más precisa. Cuando solamente era una tradición oral, ¿verdad?, existía la posibilidad de omitir palabras o de poder agregar palabras, o que la persona
olvidar algunas cosas o la misma forma en cómo la persona lo decía. A veces un mismo mensaje puede entenderse de forma diferente cuando lo transmiten personas diferentes o cuando el estado de ánimo de la persona es diferente. Entonces, al tenerlo de forma escrita, como dijo el mismo Dios, que serviría como testimonio, ¿verdad? Existe una preservación mucho más precisa, porque allí pues no se pierde nada de esa palabra de Dios. La tenemos así como Dios la ha dado al ser humano. Entonces ese es un gran beneficio que tenemos en la palabra de Dios en forma escrita. Otro beneficio que tenemos en la palabra de Dios escrita es la oportunidad de inspeccionar repetidamente. Cuando una persona transmitía, ¿verdad?, estas palabras de forma oral, probablemente era en una ocasión especial, ¿verdad? No había como esa oportunidad de poder inspeccionarla cuando las personas quisieran, sino pues cuando aquel que las transmitía tenía tiempo o cuando estaba en un evento especial, como podía ser cualquiera de las celebraciones, como vimos que se mencionaba, el de las enramadas. Entonces, en una ocasión especial se pronunciaban esas palabras. Pero ahora nosotros, al tener un ejemplar de la Biblia, podemos ir a él cuando nosotros queramos, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos tiempo. Si queremos todo el día estar inspeccionándolo, podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja que tiene tener la palabra de Dios en forma escrita, que podemos acudir repetidamente a inspeccionarla, ¿verdad? Y a revisarla en detalle, revisar palabra por palabra, letra por letra, ¿verdad? Hacer una exégesis de ese texto, ¿verdad? Entonces es una gran oportunidad que tenemos. La siguiente de las ventajas o beneficios es que están accesibles a muchas más personas. Cuando era de forma oral, ¿verdad?, tenían acceso a esa palabra de Dios aquellos que estaban escuchando a este transmisor, pero muchas otras personas no tenían esa oportunidad. Nosotros sabemos, como dice la misma Biblia, que Dios nos dio su palabra a través o por medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué de las otras naciones? Cuando solamente era una tradición en forma oral, ¿verdad? Los otros países, las otras personas no tenían esa oportunidad, no tenían ese acceso a la palabra de Dios. Entonces, al tenerlo de forma escrita, ahora la Biblia es accesible para todas las personas en todos los países, ¿verdad? Y por eso es de que existen sociedades como las sociedades bíblicas que se encargan, ¿verdad?, de llevar esa palabra de Dios en forma escrita hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Todavía están traduciendo a idiomas o a dialectos, ¿verdad?, de algunas tribus para que estas personas puedan tener acceso. Pero es de forma escrita como se tiene un mayor acceso a esa palabra de Dios. Entonces, esos son algunos de los beneficios de tener la palabra de Dios en forma escrita. La forma número 5 y la última que vamos a estudiar es la siguiente: Jesucristo como palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Esto también lo vimos en los videos anteriores, ¿verdad? Que Jesucristo es el Logos de Dios. Dijimos que Logos significa palabra, y es por eso que en Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio ya existía el verbo, el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí Juan está llamándole a Jesús, en el original está llamando Logos, está llamando la palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios se encarnó, como dice el versículo 14, que ese verbo o ese Logos
se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vea cómo Juan está diciendo en este versículo 14 que ese Logos se encarnó, y esa persona que resultó, ¿verdad?, de esa encarnación, o esa encarnación misma, es la persona de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la quinta forma de la palabra de Dios. Es decir, el mismo Jesús en su persona es la palabra de Dios. Por eso de que Juan le llama el Logos. Y fíjense que es bien interesante que Juan, en su evangelio, aquí en Juan 1.1 y en Juan 1.14, está diciendo que Jesús es ese Logos, que Jesús es esa palabra de Dios. Pero también en su carta de Juan, en la primera carta 1.1, dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo, es decir, al Logos, que es vida. Juan en su carta también está llamando a Jesús la palabra de Dios, el Logos de Dios, el discurso de Dios, porque recuerden que Logos también significa discurso. Entonces Jesús es el discurso de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y también en su libro el Apocalipsis, también Juan dice de Jesús que está vestido, dice, de un manto teñido. Apocalipsis 19:13. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces vea que Juan en el Evangelio, en su primera carta y en el Apocalipsis, está llamando a Jesús la palabra de Dios. Por eso es de que Jesús es una de las formas de la palabra de Dios. Si a Jesús nosotros le decimos la palabra de Dios, es correcto teológicamente, ¿verdad? Aunque vean, aquí siempre viene algo que en otra disciplina del conocimiento tal vez podría ser incorrecto, ¿verdad? Llamarle a una persona palabra, ¿verdad? Porque una persona no es palabra, no es un sonido, pero teológicamente la persona de Jesús es la palabra de Dios, porque es una de las formas de la palabra de Dios. Y encontramos en la Biblia que es por medio de Jesús que Dios hizo todo lo que existe. Por medio de la palabra, es decir, por medio de Jesús, por medio de Logos, Dios hizo todo lo que existe. Por eso también el apóstol dice que es por medio de Jesús que fueron creadas todas las cosas. Y también el escritor a los Hebreos no solamente dice de que fueron creadas las cosas, sino que el escritor a los Hebreos dice de que también por esa palabra, es decir, por Jesús, es que se sostiene todo el universo, se mantiene funcionando todo el universo. Los planetas están girando alrededor del Sol, la Tierra tiene su movimiento de rotación y su movimiento de traslación gracias a Jesús. El sol sigue brillando gracias a Jesús. Las plantas siguen naciendo, creciendo, los animales siguen reproduciéndose, el ser humano sigue reproduciéndose, la vida sigue existiendo en el planeta gracias a Jesús, porque Él es el que sostiene todo eso. Dios con su palabra, que es Jesús, es lo que sostiene, es lo que mantiene todo funcionando correctamente en nuestro universo. Entonces Jesús es la quinta forma de la palabra de Dios. Entonces, en resumen, hemos visto 5 formas de la palabra de Dios, como se los muestro a continuación. La palabra de Dios en forma de decretos, la palabra de Dios como comunicación personal, la palabra de Dios pronunciada por labios humanos, y la palabra de Dios como en forma escrita, ¿verdad?, que es la Biblia,
que está ahí en medio de esos 5 cuadros. Y también tenemos a Jesucristo como la palabra de Dios. ¿Por qué es importante entonces ver esto de las formas de la palabra de Dios? Porque estas 5 formas son palabra de Dios. Las 5 son palabra de Dios. Los decretos, la comunicación personal, Jesucristo, la Biblia, todos son palabra de Dios, los 5. Pero, ¿cuál va a ser el objeto de nuestro estudio? Ahora, nosotros no podemos estudiar la palabra de Dios en forma de decreto. ¿Por qué? Porque es cuando, como dijimos, ¿verdad? Es cuando Dios crea algo, cuando Dios pronunciaba una palabra y hacía que las cosas existieran de la nada. Pero nosotros no podemos ir y estudiar esas palabras, ¿verdad? Porque ¿quién estuvo presente cuando Dios pronunciaba, ¿verdad?, estas palabras en forma de decreto? Entonces, no es imposible de estudiar esta forma de la palabra de Dios. De comunicación personal no podría ser la base de nuestro estudio de bibliología, porque la comunicación personal, cuando Dios hablaba con otro ser humano, es algo que no es muy común. Aún en la Biblia misma, fíjense, fueron pocas las personas que hablaron directamente con Dios, ¿verdad? Como en el caso de Moisés, que leemos que Moisés hablaba con Dios, ¿verdad?, cara a cara, como quien habla con un amigo. Entonces, Moisés fue una de esas personas privilegiadas, ¿verdad?, que tuvieron esa gran bendición de poder hablar directamente con Dios. Pero en la misma Biblia vemos que no era algo tan común. Algunos que dieron mensaje de Dios, que transmitieron la palabra de Dios, lo hicieron a través de sueños, a través de visiones, a través de apariciones, ¿verdad?, ya sea de teofanías, que más adelante vamos a ver qué es eso, o en el caso de ángeles que se aparecían, ¿verdad?, como en el caso de María, cuando se le apareció el ángel Gabriel. En el caso de José, el esposo de María, o el prometido de María en ese momento, que Dios le habló por sueños, ¿verdad?, que recibiera a María como su esposa, porque estaba embarazada del Espíritu Santo. Entonces, también vemos que cuando Dios le habla a José que tomara al niño y tomara a María y que huyeran a la tierra de Egipto, dice la Biblia que le habló por sueños. Entonces, vean, la comunicación personal, cuando Dios habla así de forma audible con otra persona, no es algo tan común. Y aunque sí es posible, obviamente, lo fue posible y lo es todavía. Hoy en día, Dios puede hablar con personas de forma directa, ¿verdad? Pero es algo que no es muy común. La mayoría de personas, cuando dice Dios me dijo tal cosa, tal vez se refieren a otro medio o a otra forma como Dios le dijo eso que está transmitiendo. Pero decir Dios me lo dijo a mí directamente, ¿verdad?, es algo que no es tan común y que sí es posible. Pero hay algunas personas muchas veces de que quizá para darle mayor peso a lo que están diciendo es que dicen Dios me lo dijo audiblemente, Dios me lo dijo directamente. Pero eso no es tan común, ¿verdad? No es un privilegio de muchos. Entonces, lo mejor es ser sincero, ¿verdad? Y decir, Dios me lo ha dicho en una de sus formas de comunicarse con el hombre, ¿verdad? Esto y lo otro. Pero no mentir, ¿verdad? No decir, Dios me lo dijo a mí directamente cuando en realidad no ha sido así. Eso es algo que no es correcto, ¿verdad? Que muchas personas hacen, ¿verdad? Decir de que Dios les ha hablado directamente. Entonces, no podemos estudiar esa forma de la palabra de Dios. También tenemos por labios humanos, ¿verdad?
lo que se refiere a los profetas y a los apóstoles. Ya no podemos estudiar esa forma de la palabra de Dios porque Dios ya completó la Biblia. El canon, que es uno de los temas que vamos a ver en este estudio de bibliología, el canon ya está cerrado, es decir, ya está completo los libros de la Biblia. Dios ya no habla o ya no está hablando algo nuevo, ¿verdad? A lo que podemos llamar palabra de Dios, ¿verdad? Como lo es la Biblia. Dios ya no está hablando nueva revelación. Y eso es importante porque ya no podemos aceptar nosotros otra cosa más que la Biblia como palabra de Dios. Entonces, por eso es de que Dios a través de los profetas hoy ya no comunica algo nuevo, una revelación nueva, sino que los profetas como ministerios de la iglesia es algo diferente a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, tampoco, ¿verdad? Tenemos apóstoles que estén escribiendo nuevos mandamientos del Señor. Ya todos están ahí escritos en la Biblia. Entonces, ya no podemos estudiar esa forma de la palabra de Dios, la que fue pronunciada por labios humanos. Y la siguiente es Jesucristo, ¿verdad? Como persona, que es la palabra de Dios. No podemos estudiar a Jesucristo directamente, ¿verdad? Porque Jesús no está físicamente aquí con nosotros. Sí puede estar, ¿verdad? Hay que aclarar, sí puede estar Jesús, sí puede presentársenos, pero no es esa la forma, ¿verdad? No es algo común, o no es la regla, o no es la forma de Dios. Entonces, no está Jesucristo directamente con nosotros físicamente para preguntarle cosas, para aprender de su enseñanza, ¿verdad? Directa, para poder hacer un estudio de lo que está pronunciando. O sea, ya no tenemos a Jesús físicamente. Entonces, esta forma tampoco es la forma correcta para el estudio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál nos queda? ¿Cuál es la forma donde podemos estudiar la palabra de Dios? Y es la Biblia, ¿verdad? Por eso la puse allí en medio, porque es la Biblia la forma más precisa, la forma preservada que tenemos nosotros de la palabra de Dios. Por eso ninguna de las otras formas puede ser como el objeto de nuestro estudio, sino solamente la forma escrita, que es la Biblia. Y por eso era importante hablar de esto de las formas, porque nuestro estudio va a ser la forma escrita. Pero, aclaro, cualquiera de las 5 formas es correcto llamarles la palabra de Dios, porque las 5 son la palabra de Dios, las 5 formas. Pero nuestro objeto de estudio será la Biblia en forma, o la palabra de Dios, perdón, en forma escrita, que es la Biblia. Así que gracias por haber visto este video y espero que me haya dado a entender, espero de que hayan aprendido algo por lo menos. Sé que algunos ya conocen estos temas, algunos ya conocen estas definiciones, pero hay otros que para ellos son nuevos. Y así es como nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Cosas nuevas, cosas que ya sabemos, pero es la forma de ir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que no me queda más que invitarlos nuevamente a que se suscriban a este canal de Soluciones Teológicas, a que puedan activar las notificaciones para que el siguiente video que subamos ustedes puedan ser notificados y así estén pendientes, ¿verdad? Y lleven la secuencia de este estudio. Así que muchas gracias por haberlo visto, compártelo, dale me gusta, comenta dudas que tengas o cosas que quieras agregar también. Yo sé que muchos de los que están viendo el video tienen algo que agregar, ¿verdad? Y pueden hacerlo por medio de los comentarios. Así que gracias una vez más y los vemos en el próximo estudio de Soluciones Teológicas.